Hola para todos, espero se encuentren muy bien. A continuación les vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de analítica de negocios. El proyecto se llama Discurso Político de Maduro 2021 a 2024. El proyecto lo hicimos yo, Alejandro Maya, Mariana Tamayo y Juan Esteban Sánchez. Hablando un poco del contenido, tenemos en un primer momento la base de datos, después el paso a paso del análisis que hicimos, después el análisis de gráficas que obtuvimos y finalmente las conclusiones como tal. Bueno, entonces hablando un poquito de la base de datos, tenemos de que esta se construyó a partir de las transcripciones de los discursos de Nicolás Maduro entre los años 2021 y 2024. El objetivo es determinar la naturaleza de sus intervenciones, por lo tanto optamos por usar el análisis de sentimiento como método. En el análisis de sentimiento, los diccionarios están conformados por palabras las cuales poseen una polaridad específica de acuerdo a su intencionalidad. Entonces, en el proyecto tenemos pues que se cogieron los videos, pues acá tenemos los directos y como todas las palabras que él decía en sus discursos se van a poner pues como tal. Entonces sacan los ejemplos, 2022, 2023 y 2024. Bueno, entonces hablando un poquito del análisis de sentimientos como tal, entonces a esas intencionalidades se le toman como naturaleza del discurso que tiene. Entonces se delimitaron las siguientes 10 categorías para delimitar, como dije, esa naturaleza del discurso. Entonces tenemos amenaza, pesimismo, inestabilidad, escepticismo, indiferente, neutral, favorable, optimismo, convicción, consolidación y confianza. Ahora vamos a hacer el análisis paso a paso de nuestros datos en la herramienta Google Colab. El primer paso es cargar los paquetes necesarios como el tokenizador de sentimientos, que sirve para seleccionar fragmentos del texto y separarlo en secciones más pequeñas para que sea fácil de manejar. También vamos a cargar los diccionarios de inglés y de español. La biblioteca Bader Sentiment, que es útil para realizar análisis de sentimientos. La biblioteca WordCloud, que permite crear visualizaciones en forma de nubes de palabras a partir de texto. Luego se procede a cargar las librerías de trabajo, que en este caso usaremos NumPy, Pandas, Matplotlib, Spacy y WordCloud. Luego vamos a enlazar nuestro Google Drive para no tener que cargar los archivos cada vez que entremos al código. Instalamos el analizador de sentimientos, el tokenizador de oraciones y el traductor de textos. Y ya podemos comenzar a analizar nuestros documentos. Primero se procede con la lectura, en este caso el discurso de Maduro en el año 2021, que fue cuando intervino en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Acá podemos evidenciar cómo el tokenizador divide en fragmentos más pequeños las oraciones. Luego hacemos el análisis de sentimientos. Primero debemos traducir el texto a inglés para tener mejores resultados. Luego establecemos la polaridad de sentimientos desde -1, la más negativa, hasta 1, la más positiva. Luego se calcula la polaridad de cada frase y su compound, que nos da una puntuación de acuerdo a la frecuencia y la polaridad de los tokens que conforman una frase. Luego hacemos un Excel donde nos va a mostrar una tabla con la lista de frases, su puntuación y su polaridad, como podemos ver acá. De acá lo descargamos y nos arroja esta tabla. Y por último construimos nuestro gráfico de araña, que nos permitirá comparar todos los sentimientos y su frecuencia. Acá podemos ver cómo selecciona frases y saca su puntuación en 3 aspectos: en lo negativo, en lo neutro y en lo positivo y su compound. Acá podemos ver el gráfico de araña para el año 2021 y podemos evidenciar que el discurso de Maduro mostró mayores sentimientos de convicción, optimismo y consolidación. Luego vamos a crear una nube de palabras que nos mostrará cuáles son las más mencionadas en el discurso. Para esto usamos la librería WordCloud, usamos tokenizador para dividir el texto en palabras, luego usamos la función StopWords, que sirve para eliminar palabras comunes, por ejemplo artículos. Y por último creamos nuestra nube de palabras. Haremos el mismo proceso para los años 2022, 2023 y 2024. Luego hacemos un Excel consolidado
con las bases de datos desde el año 2021 hasta el año 2024 que nos arrojó Google Colab. Acá podemos ver las frases de cada año con su polaridad, categoría y sentimiento. Hacemos un recuento de cada sentimiento y realizamos el mismo gráfico de araña. Este ejercicio lo realizamos con cada año. Se vio que año por año hubo varias categorías que fueron las que más resaltaron, siendo la neutral la que más se presentó en las distintas categorías durante el año 2021, 2023 y 2024. Y adicional a esto, podemos ver aquí en esta gráfica que tenemos al frente la confiabilidad, ¿cierto? La forma en la que evolucionó con el transcurso de los años, sobre todo que en el 2021 y 2022 tuvo un muy buen nivel de confiabilidad, pero que para el año 2023 y 2024 disminuyó bastante, debido a que digamos que la forma en la que los datos regaron durante estos dos últimos años estuvieron muchos en los datos neutrales, a diferencia de años anteriores en los que se podían ver que podían estar más dispersos en el lado más positivo, cercano al optimismo, convicción, o incluso en las partes más negativas que podrían ser la inestabilidad o escepticismo, que para el año 2023 y 2024 no se presentaron tanto, sino que la gran mayoría de los datos se quedaron en la sección de neutrales, aumentando un poquito la desconfiabilidad de los datos. Y adicional a esto podemos ver aquí en la parte derecha cómo fue la variación que tuvieron los datos a medida que pasaban los años. Entonces se puede ver cómo, por ejemplo, desde el 2000, la variación que hubo del 2021 al 2022 en el segmento de favorable fue del menos 500%. Entonces es un cambio drástico que también podemos tener a consideración más adelante, de acuerdo a contextos que hayan por fuera del tema, condiciones económicas, sociales, y que esto cómo puede influenciar en la forma en la que se daban los discursos. Ahora, por este lado podemos ver todos los datos en la misma gráfica y juntos como en la misma escala. Entonces podemos ver como en el plot spider, ahí se pueden ver cómo se hace la comparación del año 2021, 2022, 2023 y 2024. Entonces se ven toda la dispersión de estos datos y pueden ver que sobre todo en la parte de consolidación es como la que más aumentó por un lado, y también la parte de los neutrales, que son como los dos picos que vemos alrededor de toda la gráfica. Y que el año 2023 fue un año muy cerrado en cuanto a datos, podemos ver que solo un poco se va como hacia la parte de neutrales, pero el resto es un año muy cerrado. Pero vemos que la gran mayoría de los datos, a pesar del paso del tiempo, tienden a estar como en una misma tónica, a excepción de nuevo por la convicción y los neutrales, que los neutrales aumentan en el 2024 y la convicción simplemente aumenta en el 2022. Entonces son como las únicas dos variaciones considerables. Y podemos ver en la parte de la tabla de la derecha cómo se dispersaron todos esos datos a medida que pasaba el tiempo. Entonces para un total de 254 datos, la más común que encontramos a través de todos los años fue la categoría de neutral, que tuvo 63 datos. Después podemos ver consolidación, que tuvo 55, que grande parte de esos datos se deben solo al año 2022, que es donde tuvo el pico más alto. Mientras que vemos que los datos tienden a dispersarse un poco más hacia las categorías optimistas, las categorías positivas que vienen siendo como optimismo, convicción y consolidación, a diferencia de las categorías más negativas que van siendo pesimismo, inestabilidad y escepticismo, que esas están más bien en lo último. En esta sección hallamos los neutrales, lo cual realizamos sumando la categoría indiferente más la categoría de favorable, que es la categoría que va antes y después de la categoría neutral. Y los datos de cada año los dividimos sobre 2. Eso nos dio para el 2021 un 4.5, para el 2022 2, para el 2023 1.5 y para el 2024 6.5. Y posteriormente utilizamos estos datos para ayudar un poco más sobre la confiabilidad. Y por último, subimos nuestra base de datos de Excel en la plataforma Power BI, y para cada año hacemos un gráfico de barras que nos mostrará el sentimiento y su frecuencia. También estará acompañada de una tabla donde se encontrará la oración, su sentimiento y su polaridad. Hacemos lo mismo para cada año. Y para finalizar, hacemos un gráfico de araña donde recolectaremos los datos de todos los años y podremos ver cómo se dispersan de acuerdo a la frecuencia del sentimiento. Y ya por último, para concluir, entonces podemos ver que este análisis de sentimientos pues nos permitió como ver la evolución y sobre todo la intencionalidad del discurso de Nicolás Maduro pues a través de estos años de 2021 a 2024.
Se contaron con datos de 254 en cuanto a cantidad, lo cual es bueno para el modelo porque hubo suficiente dato para alimentarlo y así poder como realizar un análisis más completo. Pero a pesar de esto hay más cosas que se podrían llegar a tener en cuenta, que son por ejemplo la situación social y económica del momento en el que se hace discurso, porque eso influye bastante en la tonalidad que quiere dar cada uno de los discursos que analizamos durante este trabajo. Además, pues ya teniendo en cuenta solo el análisis de sentimientos, podemos ver que las categorías más populares, de nuevo, tienden a ser las categorías que están en la sección de neutral, pero sobre todo esas que van como hacia el lado positivo. Es decir, resaltaron mucho más los discursos de una tonalidad positiva que los negativos. Y por esto es la segunda categoría más popular, fue la de consolidación. Es decir, como en ese espectro de los positivos por encima de los neutrales. Por último, para el año 2023, ese fue el año en el que más se notó la variación de los discursos positivos a discursos con sentimientos más neutrales o negativos. Es decir, que muchas veces cuando cambiaba de un año a otro la variación de un discurso positivo y se disminuía su cantidad en el año siguiente, significa que gran mayoría de esos discursos se fueron hacia el otro lado del espectro, o sea, hacia el sector más negativo. Y por último, que el año 2022 fue el año con mayor cantidad de discursos con sentimiento de consolidación.